Hola, soy Jorge y hoy vamos a hablar del Epiclásico. El Epiclásico es el periodo de la historia de Mesoamérica que se extiende desde la caída de Teotihuacán hasta el 900 de nuestra era. Desde el declive de Teotihuacán en el siglo VII, su población se dispersó por la cuenca de México y surgieron en ella numerosas poblaciones pequeñas. Las regiones que más gente recibieron fueron las zonas entre Azcapotzalco y Ecatepec, así como las de Chalco y Xochimilco, en donde se levantaron pequeñas poblaciones. Todas estas eran tierras fértiles y con abundancia de agua y además estaban prácticamente abandonadas, lo que las hacía lugares perfectos para emigrar. Es cierto que Teotihuacán continuó existiendo durante todo este periodo, pero su población se redujo drásticamente de 120.000 habitantes a solo 20.000. Además, su influencia política se constriñó solamente a la cuenca de México. La ciudad de los dioses se había convertido en la sombra de lo que alguna vez fue. Fue en la región externa a la cuenca de México que varias ciudades aprovecharon el vacío de poder dejado por Teotihuacán para alcanzar altos niveles de desarrollo. Tal fue el caso, por ejemplo, de Cantona, Xochicalco, Cacaxtla y Tula. Además, en la costa del Tajín experimentó un importante crecimiento en la época. Todas estas ciudades alcanzaron su máximo esplendor entre el 600 y el 900 de nuestra era y fueron importantes polos de poder. Sin embargo, ninguna de estas ciudades logró crecer lo suficiente durante estos 300 años como para dominar y controlar a las otras del área. Cada una de estas ciudades fue la capital de un pequeño estado o país, cuyas áreas rara vez fueron mayores a los que una persona podía caminar desde la capital del estado hasta sus fronteras en un solo día de caminata. Los historiadores y arqueólogos solemos llamar a este tipo de organización política ciudades-estado. Las distintas ciudades-estado del Epiclásico entraron en una competencia feroz entre ellas, porque su supervivencia y su éxito dependía del control de rutas comerciales y recursos naturales. Esto dio cabida a un ambiente político inestable y a la intensificación de la actividad militar. Murallas, fosos, palizadas, garitas, bastiones se convirtieron en elementos indispensables para la subsistencia de cualquier núcleo urbano de la época. Al mismo tiempo, proliferan como nunca antes las representaciones iconográficas alusivas a la guerra. Este es también un periodo en el que proliferan los asentamientos pluriétnicos, se diversifican las alianzas matrimoniales entre las élites de regiones distintas y se multiplican las confederaciones de dos o más entidades políticas. Además, se encadenan económica y culturalmente el centro de México, la costa y el área maya. Una de las ciudades más importantes de esta época fue Cantona, que de hecho había existido desde el preclásico, pero que no alcanzó su mayor desarrollo sino hasta el 600 y 950 de nuestra era. Fue en esta época que alcanzó unos 12 kilómetros cuadrados de extensión y llegó a ser el hogar de unas 10.000 personas. Cantona fue una ciudad de la cuenca oriental de Puebla que se edificó sobre un mal país, producto de cuando la lava de antiguos volcanes se solidificó y formó piedras negras. Esto significa que las tierras alrededor de Cantona no fueron muy fértiles, aunque las tierras del valle sí que lo fueron. Además, las piedras del Malpaís sirvieron a Cantona como un importante material de construcción, pero sobre todo parece que el poderío de Cantona se basó en el control de las minas de obsidiana del área. De hecho, se han encontrado en la ciudad más de 300 talleres dedicados exclusivamente al tratamiento de este recurso natural. Sin embargo, no todo en Cantona giró alrededor de la economía. La existencia de numerosos centros cívicos ceremoniales en la ciudad da constancia de la importancia que la religión también jugó en esta urbe. La Acrópolis y la Plaza Central se encuentran en la zona sur de la ciudad. La plaza cuenta con la pirámide principal, un juego de pelota y la pirámide menor. Un detalle verdaderamente curioso de Cantona es la abundancia de juegos de pelota. Se han encontrado en el sitio 24 de estos, lo que la convierte en la ciudad de Mesoamérica donde existieron más juegos de pelota en toda la historia. Pero además, ningún juego de pelota es igual a otro. Todos están construidos de manera distinta, difieren en su orientación, en sus arreglos, en sus elementos complementarios y hasta en sus accesos. Curiosamente, la ciudad en sí misma es bastante irregular, y esto llama la atención porque las ciudades mesoamericanas tendieron a estar alineadas en un plano norte-sur. La ciudad contó también con numerosas bardas y caminos medio laberínticos que tuvieron fines defensivos, lo cual es consecuencia del clima político del Epiclásico, pues le servían de defensa. Desplacémonos ahora al occidente del altiplano central para hablar de otra de las grandes ciudades del Epiclásico, Xochicalco. Xochicalco es una ciudad que empezó a existir más o menos hacia el 600 de nuestra era, durante los últimos días de Teotihuacán. ¿Causa? ¿Consecuencia? ¿Coincidencia? Estuvo construida en la cima de un cerro por razones defensivas, astronómicas y religiosas. Su plaza urbana y sus edificios están bien distribuidos, y su construcción requirió aplanar y modificar el terreno, lo que indica que fue producto de un plan deliberado. Esto hace pensar a varios arqueólogos que la ciudad fue construida por un grupo político adverso a Teotihuacán, que tal vez buscaba apoderarse de las rutas comerciales que subían desde el occidente de Mesoamérica y el Pacífico hacia el altiplano central a través de la cuenca del río Balsas y del Tepalcatepec. En este caso, la urbe pudo haber desempeñado un papel fundamental en el debilitamiento final de la ciudad de los dioses.
Xochicalco también innovó, pues fue una de las primeras ciudades del Altiplano Central que inscribieron en sus edificios amplios textos relatando sucesos históricos particulares y las fechas en que sucedieron. Si recordamos, esto es una gran diferencia con Teotihuacán, en donde el arte público expresaba más bien valores religiosos. Además, los teotihuacanos no solían escribir mucho. Xochicalco fue una ciudad pequeña, más pequeña que Cantona, de hecho, solamente tuvo 2 kilómetros cuadrados. Sin embargo, no debemos dejarnos engañar por su pequeño tamaño, pues su densidad de monumentos fue mayor que en Teotihuacán y en Monte Albán. Las pirámides de Cantona son más grandes que las de Xochicalco, pero las de Xochicalco destacan por la calidad de sus acabados artísticos y arquitectónicos. Su monumento principal es la Pirámide de las Serpientes, y es el resultado de un intento satisfactorio de innovación artística que buscó mezclar elementos estilísticos del Altiplano Central con los del área maya. Pero si vamos a hablar de estilos artísticos, estamos obligados a mencionar a Cacaxtla, una ciudad que se edificó sobre la elevación conocida como el bloque de Xochitecatl Nativitas en el valle de Tlaxcala, Puebla. Al igual que Cantona y Xochicalco, la historia de Cacaxtla llega a su apogeo durante el Epiclásico. No se sabe mucho sobre el origen de Cacaxtla, pero una teoría generalmente aceptada dice que fue fundada en el siglo V por personas que provenían de la zona del Golfo. De donde sea que hayan venido, es claro que estas personas buscaron crear la ciudad en un lugar de difícil acceso, posiblemente para protegerse de invasiones. Además, la ciudad creció lentamente durante sus primeros años porque al momento de su fundación la ciudad más grande del valle de Tlaxcala y Puebla era Cholula, que fue una de las ciudades más importantes del Altiplano Central durante la primera etapa del Clásico y que durante esta época parece haber mantenido buenas relaciones con Teotihuacán, poder político que se materializó en la construcción de la pirámide más masiva que existe hasta el día de hoy en Mesoamérica. No por nada se le conoce como Tlachihualtepec o Cerro hecho a mano. Pero ni siquiera la Gran Pirámide pudo evitar que Cholula viera menguar su poder político más o menos en las mismas fechas en que Teotihuacán enfrentó su declive. Es posible que ambos procesos de decadencia estuvieran relacionados. Cholula se enfrentó a un severo problema de violencia y de iconoclastia. Varios de sus templos fueron destruidos y abandonados por completo durante el Epiclásico y su población bajó de 30.000 a solo 7.500 personas. Sin embargo, es muy importante mencionar que Cholula no fue abandonada por completo. Mientras la catástrofe reinaba en Cholula, Cacaxtla crecía hasta consolidarse como la ciudad más importante del área. El edificio hoy en día más conocido de Cacaxtla es el Gran Basamento, en especial por lo bien conservados que se encuentran sus murales asociados con elementos acuáticos y terrestres. Una de las principales características de los murales de Cacaxtla es la manera en que mezclan elementos mayas y de la zona de Golfo con estilos típicos del valle poblano tlaxcalteca para crear formas completamente nuevas. Curiosamente, el abandono de Cacaxtla hacia el año 1000 coincide con el resurgimiento de Cholula. Pese a sus diferencias, tanto Xochicalco como Cantona y Cacaxtla fueron sitios contemporáneos, tan contemporáneos de hecho que sus fechas de apogeo y decadencia prácticamente se tocan. Además, los tres sitios tienen carácter de fortificación. Esto quiere decir que estuvieron construidos en lugares de difícil acceso, dos en montañas y el tercero en un mal país, y además construyeron fosos y murallas que los protegían del exterior. Todo esto rinde cuentas de que el ambiente político de la época era inestable y de que había mucha violencia militar. Finalmente, las tres ciudades mostraron un ímpetu por la innovación artística. En el caso de Cantona, esto se ve reflejado en la asimetría de su traza urbana, y en el caso de Xochicalco y Cacaxtla, eso se ve reflejado en el carácter ecléctico de su arte. El eclecticismo de hecho se define como la combinación de elementos de diversos estilos, ideas o posibilidades. Otro sitio que se benefició del declive de Teotihuacán y alcanzó a tener una arquitectura, una población y una extensión considerables durante el Epiclásico fue el Tajín. Aunque a diferencia de Cacaxtla, Cantona y Xochicalco, su historia empezó un poco después y se prolongó durante 300 años más. El Tajín se desarrolló en la zona del Golfo de México que se caracteriza por su clima tropical, sus montañas bajas y sus ríos caudalosos. De hecho, en toda el área podemos encontrar varios ríos como son el Pánuco, Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Nautla, Papaloapan, Coatzacoalcos, Grijalba y Usumacinta. Al momento de la llegada de los españoles, el área estaba habitada principalmente por huastecos al norte y totonacas al sur. De hecho, el área totonaca comprendía la zona donde estaban ubicadas las ya abandonadas ruinas del Tajín, lo que ha llevado a la prolongada suposición de que fueron los totonacas los que construyeron el Tajín. Pero esta es una conjetura un poco arriesgada porque la fundación del Tajín tuvo lugar 900 años antes de los eventos de la conquista. Además, los estudios cerámicos, arquitectónicos y estilísticos no han podido determinar que la ciudad perteneciese a una u otra cultura. En su pináculo, la ciudad llegó a tener unos 25.000 habitantes y a extenderse por 10 kilómetros cuadrados.
En la urbe existió un conjunto monumental de pirámides y juegos de pelota que cubrió casi el 10% de la superficie total, dentro de los cuales destaca por su excelencia arquitectónica la pirámide de los nichos. En la cima de la pirámide se han encontrado representaciones de diversas deidades locales y de la serpiente emplumada, aspecto este que ejemplifica cómo las diversas culturas adoptaron ciertos elementos pan-mesoamericanos y los adaptaron a las creencias autóctonas y propias. Al igual que en Cantona, en el Tajín se han encontrado muchos juegos de pelota, 19 de hecho. Una concentración tan grande de juegos de pelota es algo raro para otros sitios de Mesoamérica, pero de hecho en la zona del Golfo es algo común. Además, al igual que en Cantona, la arquitectura del Tajín tiene diversos tamaños y formas. Pero una característica particular del Tajín es que el arte pública se usó para representar las actividades que se llevaban a cabo al interior de los distintos edificios. Por ejemplo, en los edificios de juego de pelota se representan los partidos. Así, parece ser que durante la coronación de nuevos gobernantes se organizaba un juego de pelota y se decapitaba al perdedor. Las imágenes suelen estar acompañadas de una escritura parecida a la maya. Pese a su enorme tamaño y su arquitectura monumental, el lugar de El Tajín en la historia de Mesoamérica continúa siendo hasta el día de hoy un misterio. Su apogeo se extendió hasta el siglo XIII cuando fue abandonada por razones que aún se desconocen. Sin lugar a dudas llegó a ser la ciudad más grande e importante de la región del Golfo durante todo este periodo, y guardó un estrecho parentesco artístico y arquitectónico con otras ciudades del área, como es el caso de Yahuilichán, y además en las ranas se han encontrado frisos de estilo tajineño. En Mesoamérica también se desarrollaron durante el Epiclásico numerosos sitios arqueológicos que solo mencionaremos como Teotenango, Palazuelas, Peralta, La Quemada, Río Verde, Ranas y Toluquilla. Todos ellos alcanzaron su apogeo tras la caída de Teotihuacán, pero declinaron juntos hacia el 900 y el 1000 de nuestra era. De esta manera llegamos al fin de nuestro viaje por el Epiclásico, una época que estuvo marcada por el vacío de poder que dejó tras de sí Teotihuacán, y por la fragmentación de su antiguo territorio en diversas ciudades-estado que se relacionaron mediante guerras, comercio y alianzas matrimoniales. Las alianzas matrimoniales fomentaron la integración ideológica de la élite mesoamericana, y de esta manera surgieron ciertos símbolos pan-mesoamericanos compartidos como el de la serpiente emplumada. Fue esta también una época de innovación artística a la que le debemos la arquitectura de Xochicalco, los murales de Cacaxtla, la simetría de Cantona y la pirámide de los nichos de El Tajín. Fue pues una época de guerras, de violencia, pero también de innovación artística. Como casi todo momento histórico que yo conozco, fue una época de claroscuros. Gracias por ver.